Muy buenos días a todos. Hoy, efectivamente, como decía Teresa, estamos aquí para presentar el plan estratégico que ERCROSS ha preparado para los próximos 5 años, 2021-2025, y un plan al que hemos denominado Plan 3D, diversificación, digitalización y descarbonización. ERCROSS es una empresa que, por sus características sectoriales y por circunstancias también propias de su contexto y de su desarrollo, está habituada a enfocar sus decisiones valorando las consecuencias de las mismas no en el momento inmediato en que se toman, sino en un plazo relativamente largo. Y las razones son muy sencillas. Hay varias justificaciones para esto. Por ejemplo, ERCROSS pertenece al sector químico. El sector químico es un sector en el que las inversiones son inversiones que acostumbran a ser de una cierta envergadura y de una cierta complejidad y que, por lo tanto, toman periodos relativamente largos de ejecución. O sea, solo esta circunstancia ya configura un poco la forma de mirar las cosas dentro de lo que podríamos llamar una perspectiva de largo plazo. Otro ejemplo sería el hecho de que ERCROSS, por ejemplo, en la primera década del milenio experimentó un crecimiento no orgánico, un crecimiento a través de operaciones corporativas muy importante, con la adquisición de las empresas aragonesas por una parte y derivados forestales por la otra, en 2005 y 2006 respectivamente, que, como pueden ustedes imaginar, al tratarse de operaciones de esta envergadura, sobre todo si tenemos en cuenta la dimensión relativa, el tamaño relativo de las empresas compradas con respecto a la empresa compradora, pues también requiere de un planteamiento de largo plazo. Y un último ejemplo, si quieren ustedes, es el hecho de que ERCROSS actúa en un sector que está sometido a un grado de regulación importante, tanto por parte de las autoridades, empezando por abajo, a las autonómicas, las españolas y las europeas, que es importante. Y estos cambios regulatorios acostumbran a plantear hitos importantes de vez en cuando que también requieren de un análisis muy a largo plazo. El más reciente es el ocurrido en el año 2017 con la sustitución de la tecnología de celdas de mercurio por la tecnología de celdas de membrana que impuso para toda Europa las autoridades de la Comisión Europea. Por lo tanto, yo creo que con una cierta propiedad podemos decir que ERCROSS es una empresa con visión estratégica. Y la estrategia que el Plan 3D plantea es muy sencilla en realidad, porque es simplemente la de transformar ERCROSS en una empresa sostenible a largo plazo. Y sostenible, cuando digo sostenible, lo digo en el sentido más amplio de la palabra. De ahí que nos haya parecido conveniente explicitar lo que llamamos las 3 dimensiones de la sostenibilidad de ERCROSS. ERCROSS ha de ser sostenible por la diversificación, por la vía de la diversificación de su estructura productiva, que le permitirá amortiguar la volatilidad del ciclo económico. Ha de ser sostenible también por la transformación digital y automatización de sus procesos, que la va a hacer más competitiva. Y finalmente ha de ser sostenible por la adecuación de sus prestaciones medioambientales a los requerimientos de descarbonización de la Agencia Europea para frenar el cambio climático, que debería involucrarla de lleno en este esfuerzo, no ya a nivel nacional, sino a nivel europeo y, si me apuran, a nivel mundial. De hecho, las 3 dimensiones que predicamos del Plan 3D
dan respuesta a tres hechos fundamentales, a tres retos fundamentales. La diversificación es una condición decisiva para transitar con seguridad a lo largo del ciclo económico. La digitalización, si lo pensamos bien, hoy es la única forma duradera de dar un salto relevante en materia de modernización, aumento de productividad y competitividad. Y la descarbonización es simplemente una obligación importantísima, una obligación insoslayable para una empresa química responsable para con el medio ambiente y que desea contribuir a frenar el cambio climático. Estas tres dimensiones, además, tienen un contenido operativo, es decir, son dimensiones que tienen una finalidad o una serie de finalidades muy concretas y distintas entre cada una de las tres dimensiones. El objetivo de la diversificación es fundamentalmente controlar y, a ser posible, reducir la dependencia cíclica del cross, lo he comentado hace un momento, que está muy ligada, quizás podríamos decir excesivamente ligada a veces, a la actividad de los mercados en la que venden sus productos, que a la vez están ligados a la evolución del PIB. Las oscilaciones del PIB se trasladan en oscilaciones en la actividad de la empresa, en algún sentido incluso magnificadas. Por lo tanto, mitigar esta dependencia de un sector muy cíclico como es el sector del cloro y la sosa es un objetivo importante por la compañía. En lo que respecta a la digitalización, el objetivo es conseguir una mayor capacidad de gestión de los procesos productivos, comerciales, logísticos y administrativos a través de la gestión automatizada de los datos. Fíjense que he hablado de procesos productivos, comerciales, logísticos y administrativos. De hecho, he hablado de toda la empresa, de toda la actividad de la empresa. Y es que es así, la digitalización es un instrumento y es un instrumento que realmente transforma a la empresa en todos sus ámbitos. Por lo tanto, podríamos hablar aquí realmente de un cambio de paradigma, de una cierta revolución en lo que respecta a la forma de organizar y llevar a cabo la actividad de las empresas. Y el objetivo de la descarbonización es intensificar el importante esfuerzo que la empresa ya viene llevando. La empresa no empieza aquí en materia de descarbonización, no empieza con el plan 3D, sino que lleva ya un tiempo trabajando en esta dirección para la mitigación del cambio climático y su adaptación al nuevo marco regulatorio de la actividad industrial. Voy ahora a pasar a lo que son los aspectos económico-financieros de la compañía, del plan 3D. Me voy a referir exclusivamente a cuál es el marco económico y financiero del plan 3D. Bien, la primera cuestión a la que quiero hacer referencia es que el plan se ejecutará a un ritmo que vendrá marcado, que estará permitido y que nos permitirá a nosotros también, en primer lugar, cumplir con los objetivos de la agenda de la Unión Europea. Me estoy refiriendo particularmente a la Ley Europea del Clima y, en lo que se refiere al ámbito nacional, a la próxima Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Este sería uno de los condicionantes para definir el ritmo de ejecución del plan. Y el segundo sería uno ya más económico, que es mantener el CAPEX, la inversión total de la compañía, en un máximo anual de unos 30 millones de euros, neto de ayudas. Otro aspecto económico importante es que queremos financiar el plan 3D con recursos generados internamente. Y hemos hecho las previsiones suficientemente detalladas como para que esto pueda ser así.
sea, tenemos la capacidad para generar los recursos que nos van a permitir el plan 3D tal como ahora está definido. Luego están las ayudas públicas potencialmente provenientes del Fondo Europeo de Recuperación o de otras que se puedan obtener. Bueno, lo que haríamos con estas ayudas es acelerar el proceso inversor y acometer antes de lo que está previsto las actuaciones que tenemos señaladas en el plan 3D. O sea, aquí tenemos un colchón, es un colchón potencial, es un colchón que, bueno, pues ojalá podamos aprovecharlo en alguna medida, pero debe quedar claro que no dependemos de él. En el peor de los casos, tenemos prevista la financiación de todo el plan 3D sin ninguna dificultad. Las ayudas públicas, bueno, es lo que le estaba comentando ahora. Y la premisa general es que la ejecución del plan no ponga en riesgo la solvencia financiera ni la remuneración del accionista. O sea, partimos de la base de que tenemos un business plan, tenemos un plan a medio plazo que nos da seguridad sobre la capacidad interna que tenemos de generar los recursos necesarios. Tenemos además la posibilidad de que tengamos más fondos si tenemos éxito en las aplicaciones y en la distribución de estos fondos entre el sector empresarial español. Y nos imponemos una serie de objetivos que creo que son importantes, como no podría ser de otra forma, el no poner en riesgo la solvencia financiera ni la remuneración del accionista. Les voy a dar una serie de cifras que les van a dar a ustedes una idea agregada de lo que es la ejecución de las inversiones del plan y la cantidad naturalmente de esta actuación. Pero antes, permítanme que haga una precisión que es importante, y es que en principio, los proyectos del Plan 3D se ejecutarán en el periodo 2021-2025, que es el ámbito temporal del plan. Ahora bien, la finalización de algunas actuaciones que pertenecen al ámbito de las dimensiones de digitalización y descarbonización, por su propia naturaleza, está prevista que se produzcan más allá de este plan 2021-2025, concretamente a lo largo del plan 2026-2029. Con lo cual verán que en las cifras que ahora les estoy poniendo en la pantalla, distingo entre dos periodos. Distingo entre el primer periodo, que es el 2021-2025, en donde la inversión total acumulada será de 69 millones de euros, con un EBITDA adicional que se va a producir ya en este mismo periodo de 63 millones de euros. Luego habrá un segundo periodo, que si quieren ustedes son colas del primer periodo, son consecuencia del plan 3D y para determinados proyectos de digitalización y de descarbonización, que involucrarán una cierta inversión, mucho más pequeña que la inversión inicial, pero significativa, de unos 23 millones de euros, y que generarán, junto naturalmente con el rendimiento de las inversiones pasadas del primer periodo, un total acumulado de 131 millones. Es decir, en total, y hablando en términos acumulados, para el periodo 2021-2029, tendríamos una inversión total acumulada de 92 millones y un EBITDA adicional también en términos acumulados de 194 millones. Si quieren pueden ver esta misma información en este gráfico, que creo que es interesante porque lo que hace aquí es dar el detalle de cómo tanto el EBITDA acumulado como la inversión acumulada van creciendo a lo largo del tiempo. La inversión es la figura de color naranja que está semioculta detrás de la que corresponde al EBITDA, que como ven ustedes, bueno, pues al principio del periodo
en términos acumulados hay más inversión que rendimiento, como no puede ser de otra forma. La inversión viene antes del rendimiento. Pero ya más allá del 2025, empezando en el 2026, cambia el sentido. Y entonces ya el EBITDA acumulado se hace mayor que la inversión acumulada. La inversión acumulada, como ven, acaba de forma horizontal porque ya se acaba la inversión del plan. El EBITDA es un EBITDA acumulado que también naturalmente acaba ya en un determinado momento, pero ya en ese segundo periodo excede y excede de forma significativa a la inversión ejecutada. De hecho, esto es una indicación gráfica de que el plan que estamos considerando es un plan que naturalmente es rentable para la compañía. El balance, las tres dimensiones, antes lo he dicho, ¿no? Tienen unas finalidades concretas y creo que lo que ahora sería interesante hacer es ir dimensión a dimensión, ir viendo el tipo de actuaciones que vamos a tener en cuenta y el volumen total de la inversión y del EBITDA generado para esa dimensión. No voy a entrar en los detalles de los proyectos, esto lo haré a continuación, pero para que ustedes tengan una idea de cuál es la importancia relativa de estas tres áreas en las que vamos a invertir en los próximos 5 años. Entonces, comienzo con la primera dimensión, que es la dimensión de diversificación. Y esencialmente los proyectos de diversificación lo que van a hacer es potenciar las divisiones de química intermedia y de farmacia y además también el segmento de potabilización de aguas, que aunque pertenece también a la división de derivados del cloro, no está sometido por razones específicas al ciclo cloro-sosa, a este ciclo que responde al PIB y al que antes he hecho referencia. O sea que lo que hacemos conseguimos los objetivos de diversificación sobre la base de tratar de aumentar el peso de las actividades que no están dentro de este segmento de actuaciones con una elasticidad importante con respecto al PIB y aumentarla y disminuirla, por lo tanto, como consecuencia, en términos relativos, naturalmente, en lo que respecta a las actuaciones de cloro y sosa. El plan 3D, como veremos en un momento, contempla 4 proyectos de diversificación que tienen unas características muy claras. Son, en primer lugar, altamente rentables. En segundo lugar, implican actividades conocidas por ERCROSS. Y por lo tanto, el nivel de riesgo que estamos asumiendo es un nivel de riesgo muy gestionable, es perfectamente manejable. Y en tercer lugar, fabrican productos en mercados en los que hemos detectado que hay un cierto déficit de oferta. Y las magnitudes económicas son las que tienen ustedes en la pantalla, en la que pueden ver que la inversión total en términos acumulados para el periodo 21-25 asciende a 27,6 millones de euros y el EBITDA adicional generado, también en términos acumulados, para el mismo periodo asciende a 32,4 millones de euros. La segunda dimensión es la de digitalización. Y en lo que respecta a esta segunda dimensión, la transformación digital de ERCROSS, porque yo creo que podemos llamarla así, lo que vamos a conseguir, si tenemos éxito en este cometido, es transformar ERCROSS, transformarlo de una empresa que todavía tiene evidentemente, como no podría ser de otra forma, elementos importantes de digitalización, pero el peso de la analogía, del enfoque analógico es todavía muy importante. Entonces, realmente lo que queremos hacer es transformar, queremos introducir el concepto digital en todos los estamentos de ERCROSS y en todas las actividades de ERCROSS. Esencialmente lo que esta transformación hará es adoptar soluciones que permitan automatizar y
optimizar procesos, que permita disponer de información que hoy sabemos que existe y además sabemos que es muy útil, pero que no es accesible o que no está apropiadamente almacenada y por lo tanto no está disponible en el momento oportuno en el que se necesita. Y de esta forma modernizar la compañía y hacerla más competitiva, de hecho mucho más competitiva. Concretamente, la transformación digital de Aircross mejorará la competitividad de la compañía a través de la reducción de los costes de operación, el aumento del volumen de producción y ventas y el refuerzo de la fiabilidad del cliente. En lo que respecta a las aptitudes laborales, pues lo que hará será enfocar estas aptitudes laborales hacia la identificación y la resolución de problemas, más que hacia la ejecución de tareas que tienen un cierto componente de repetición. Luego, y esto es importantísimo para nosotros, para una empresa química esto es fundamental, mejorará la seguridad y la fiabilidad de los sistemas de información y, por ende, de todas las operaciones que dependan de estos sistemas de información. Y, por último, potenciará la capacidad de absorción de la empresa en materias de innovaciones en el campo de la digitalización. La digitalización es una cuestión en donde, bueno, como todas las cosas, se aprende a medida que se va entrando en materia, ¿no? Y por lo tanto, cuanto mayor sea la digitalización de la empresa, más será nuestra capacidad de poder aspirar a cotas más altas con mayor facilidad. Es un proceso de aprender a través de la práctica. El plan 3D, en lo que respecta a la digitalización, contempla 11 proyectos y que van dirigidos, ya lo veremos luego, a mejorar toda la cadena de valor de la compañía, con especial incidencia en las áreas de mantenimiento, logística, producción y sistema de información. Y el volumen económico de esta dimensión es una inversión en el periodo 2021-25 de 10 millones de euros y un EBITDA adicional de 12 millones de euros. Esta, como la parte de la descarbonización, tiene también un componente que trasciende a este periodo, en donde es el 2026-2029, en donde también habrá inversión y también, por lo tanto, habrá EBITDA adicional generado. Pero aquí, un poco para situarnos y compararlo con respecto a la diversificación, he preferido mantenernos en el periodo 2021-2025. Quizás ustedes se sorprendan, aquí estamos hablando de unas cantidades que son relativamente pequeñas, pero también hay que tener en cuenta que los proyectos de digitalización son proyectos fundamentalmente que van dirigidos al cambio y a la utilización distinta de sistemas. No estamos hablando de la construcción de grandes plantas físicas con la complejidad y el uso de materiales que ello conlleva. Es un esfuerzo importante, o sea, no debemos minimizar 10 millones de inversión dedicadas a estas, más a algunas colas que irán en el periodo 26-29, es un esfuerzo de inversión muy importante. Y finalmente, en lo que respecta a la tercera dimensión, a la descarbonización, Aircross está alineada con los objetivos de descarbonización y lucha contra el cambio climático adoptados por la Unión Europea y, en consecuencia, se ha comprometido a conseguir la neutralidad de carbono en el año 2050. Es verdad que estamos ante un reto, un objetivo que está a una cierta distancia del momento en el que estamos ahora. Es verdad también que, como verán, los proyectos de descarbonización que vamos a plantear en este plan 3D, lo que hacen es fundamentalmente es disminuir la cantidad de emisiones de CO2 y, por lo tanto, que ya ir directamente a conseguir la neutralidad del carbono en 2050 es algo que va a necesitar de medidas ulteriores, no solo en el periodo 2026-29, sino incluso más allá del año 2029.
En segundo lugar, bajo esta dimensión, lo que queremos es impulsar la transición energética de la actividad de ERCROSS. Hemos de ir de la energía basada en fuentes fósiles a la energía renovable y verán que tenemos algunos proyectos que van en esta dirección. Hemos también de adoptar progresivamente los principios de economía circular. Hemos de adherirnos a los compromisos climáticos adoptados por las empresas de su sector en la Unión Europea. Vamos a incorporar el análisis de intensidad energética y de carbono en la adopción de decisión sobre mejora de procesos, apertura de líneas de producción y diseño de nuevos productos, y vamos a adoptar los principios de la industria 4.0 atendiendo a la reducción del impacto climático de la actividad. Para conseguir estos objetivos, el Plan 3D plantea inversiones en las áreas de eficiencia energética, en segundo lugar, de adaptación al cambio climático, en tercer lugar, de maximización del aprovechamiento del hidrógeno, en cuarto lugar, de economía circular y en quinto lugar, de movilidad sostenible. Y aquí tienen ustedes la dimensión de las inversiones en este campo. Como pueden ver, la inversión total en términos acumulados en el periodo 2021-2025 son 31,4 millones de euros. El EBITDA adicional que generaríamos en el mismo periodo, 18,3 millones de euros. Y, esta es una cuantificación importante, la reducción de CO2 en términos de emisiones, en comparación a las que tenemos en la actualidad, en 2020, será del 39%. Así es como lo hemos estimado y creemos que no nos habremos equivocado de mucho. Es decir, vamos a hacer un esfuerzo realmente importante para descarbonizar ERCROSS, para sustituir las actividades que ahora está haciendo y que conllevan emisiones de CO2 por actividades en donde la emisión, si es que se sigue manteniendo, sea de un volumen mucho menor o simplemente que la emisión se elimine totalmente. Hay una cuestión adicional que es distinta a las que hasta ahora he estado considerando, pero relacionada y que tiene que ver también con la descarbonización. Y es que, de hecho, he hecho referencia antes, de pasada, que ERCROSS cuenta ya con una experiencia adquirida que yo calificaría de sustantiva en materia de descarbonización y que no es en absoluto baladí. ERCROSS emprende los proyectos de descarbonización del Plan 3D sobre la base de una experiencia bastante intensa adquirida en particular a partir de 2015 y hasta la actualidad en mejoras de eficiencia energética de la compañía y otras actuaciones orientadas en la misma dirección, en la dirección de controlar o de reducir el impacto medioambiental. Y no estamos hablando de una actuación pequeña. Entre 2015, como pueden ver ustedes en el cuadro, entre 2015 y 2020, el volumen de inversión en eficiencia energética que la compañía hizo es de la friolera de 86,2 millones de euros. Es verdad, quiero dejarlo claro, pero esto es eficiencia energética, que 63,4 millones de estos 86,2 corresponden al cambio de tecnología desde las celdas de mercurio a las celdas de membrana en la producción de cloro y sosa y de mejoras relacionadas con la producción del cloro y la sosa. Pero aún teniendo en cuenta esto, y de hecho está con todo derecho dentro de las inversiones de mejora energética porque ha supuesto una mejora realmente muy importante, estamos hablando de una cifra muy importante también en lo que resta hasta los 86,2 millones. Y luego hay más actuaciones ya directamente de impacto en el control ambiental. Entre 2015 y 2020 ascienden a prácticamente casi 5 millones de euros. Es decir, en total llevamos invirtiendo en el área de descarbonización del orden de más de 90 millones antes de empezar el Plan 3D. Y en el Plan 3D vamos a
invertir, como he dicho, en el periodo 2021-2025, más de 30 millones en este periodo. Y ahora lo que quisiera es darles a ustedes una idea, que naturalmente va a ser una idea aproximada y un poco rápida, porque no tenemos tiempo para ello. Entiendo que ustedes van a recibir una presentación que va a ser incluso más completa que la presentación que yo estoy utilizando aquí en mi intervención, pero lo que sí quisiera es que les he hablado que el Plan 3D contiene 20 proyectos de inversión. Bueno, pues quiero decirles ahora cuáles son estos proyectos, por lo menos cuál es su título, y hacer una referencia pequeña, pero una referencia para que ustedes tengan una idea de exactamente qué es lo que van a hacer estos proyectos. Aquí tienen en esta diapositiva que pongo ahora en la pantalla los 4 proyectos de inversión correspondientes a la diversificación, a la dimensión de diversificación. El primer proyecto es un proyecto de potabilización de agua que se hace en Sabiñánigo y está dentro de la división de derivados del cloro, pero como he dicho anteriormente, potabilización de aguas es una actividad que no está sometida al ciclo del PIB, al ciclo cloro-sosa, a la elasticidad del cloro-sosa con respecto al PIB. Es algo distinto y, por lo tanto, nosotros en este sentido siempre consideramos que las inversiones en el tratamiento de aguas son inversiones de diversificación, son inversiones que quedan fuera del ámbito del cloro y la sosa. Esencialmente, lo que este proyecto es la construcción de una planta, bueno, una ampliación, porque ya estamos produciendo de clorito sódico. El clorito sódico es la mejor alternativa para potabilizar agua en plantas desaladoras. En plantas desaladoras, como su nombre indica, el agua que se debe depurar es agua de mar, con un contenido de bromuro muy alto, y realmente el producto que mejor rendimiento tiene para la desalación en estos casos es el clorito sódico. Y este es precisamente el propósito de esta inversión en Sabiñánigo. El proyecto 2 es una ampliación de la capacidad de la producción de resinas de lo que nosotros llamamos Ercros Tech. Ercros Tech es un nombre comercial, evidentemente, como ustedes se pueden imaginar, pero esencialmente está destinado a resinas de alta tecnología, si ustedes me aceptan esta definición, porque son resinas que están diseñadas para aplicaciones con requerimientos técnicos mucho más exigentes que las resinas convencionales y, por lo tanto, productos que tienen un valor añadido para la compañía mucho más alto que el de las resinas convencionales. El proyecto 3 es el proyecto de la Dipenta. La Dipenta, y este es un proyecto que se va a ejecutarse en Tortosa. Estamos tanto en el proyecto 2 como en el proyecto 3, estamos ya en el negocio, en la división de química intermedia. Ya hemos salido de derivados del cloro, estamos en química intermedia, es la QI que tienen ustedes aquí. Pues bien, la Dipenta es un poliol de alto valor añadido que se utiliza para las cosas que se utilizan las resinas normales, lubricantes, estabilizantes del PVC, resinas endurecidas con luz ultravioleta, pero que es para aplicaciones mucho más exigentes desde un punto de vista técnico, bien sea por la base a la que se aplican estas resinas, bien sea por los procesos que tienen que utilizarse para poder adherir estas resinas al producto que está destinado a ser protegido. Y aquí es una inversión de ampliación de las instalaciones actuales que ya tenemos en la producción de este producto. Y el último proyecto de diversificación es un proyecto que interesa a la división de farmacia en la fábrica de Aranjuez y es una nueva planta de extracción que lo que hace es sustituir
a la planta de extracción actual de la eritromicina y de las sales de la eritromicina, que son dos productos que ya fabricamos, porque esta planta, bueno, pues está totalmente en situación útil, pero está llegando ya a lo que es su frontera desde un punto de vista de obsolescencia tecnológica. Por lo tanto, creemos que en estos momentos es el momento, cuando todavía las cosas funcionan, es el momento apropiado para hacer esta sustitución. Y en esta sustitución, la nueva planta de extracción no solo va a permitir seguir produciendo los dos productos que ya producíamos en esta planta, que es la eritromicina y las sales de la eritromicina, sino dos nuevos antibióticos, concretamente la vancomicina y gentamicina, que son dos antibióticos interesantes con aplicaciones que nosotros creemos que no están suficientemente cubiertas por la oferta a nivel mundial. Aquí estamos hablando a nivel mundial, no a nivel español, y que son productos antibióticos producidos mediante fermentación y extracción biológica, que es lo que forma parte, es el núcleo esencial de la expertise de la división de farmacia. Bueno, pues estos son los 4 proyectos de diversificación. Avanzando ya ahora, estaríamos en los proyectos de digitalización. Ahí tenemos 11 proyectos. Aquí mostramos en esta primera transparencia 6 y los 4 los voy a mostrar a continuación, ¿no? El proyecto 5, Big Data, bueno, esencialmente de lo que se trata es de optimizar los procesos de fabricación y reducir el índice de rechazos y el consumo de materias primas y energía mediante el tratamiento online de los datos de producción y el uso de herramientas de análisis de estos datos a través de la inteligencia artificial. Es un proyecto paradigmático y es quizás el primero con el que se comienza cuando se quiere iniciar una transformación digital de una organización como es nuestro caso. El proyecto 6, muy relacionado con el proyecto 5, va ya dirigido a la automatización de los procesos. Queremos aumentar el grado de automatización, queremos actualizar equipos y queremos instalar robots, pero de forma controlada, particularmente en lo que respecta en las áreas de envasado y en las áreas de paletizado de producto. El proyecto 7 es lo que se conoce en la jerga del mundo de la digitalización como el Internet of Things, el IoT, y va dirigido fundamentalmente a producción y a mantenimiento. Esencialmente, aquí lo que queremos es reducir los costes de mantenimiento y consumo eléctrico. Y aquí estamos abordando una cuestión que es muy importante, porque bueno, ustedes quizás han visitado las fábricas de una empresa química, quizás en concreto de Ercros, verán que estamos hablando de instalaciones gigantescas, de unas plantas realmente espectaculares. Bueno, la cuestión del mantenimiento de estas grandes estructuras es una cuestión importantísima, no solo desde un punto de vista operativo, sino también desde un punto de vista financiero. El sistema que seguimos ahora, que es el sistema que se sigue de forma habitual, es lo que llamamos el mantenimiento programado. Existen, basado en la experiencia histórica, basado en los consejos de los productores de estos equipos, etcétera, existe una serie de calendarios en donde en determinadas fechas, cada 2 años, cada 3 años, pues se hace una gran parada, por ejemplo, de un mes, en donde, pues, de forma prescrita se van sustituyendo las piezas que se tiene previsto, que se cree que a lo largo de este tiempo se han podido deteriorar, etcétera, etcétera. O sea, es un mantenimiento programado. De este mantenimiento programado vamos a pasar a lo que llamamos un mantenimiento predictivo. Y un mantenimiento predictivo es algo distinto. Un mantenimiento predictivo lo que quiere es lo que requiere es previamente haber sensorizado, perdonen por este palabra, por este término tan especial, sensorizado los elementos clave de las correspondientes plantas, los elementos que se sabe que son críticos, porque si esos elementos fallan, entonces tenemos problemas.
Sensorizado quiere decir poner los sensores digitales necesarios para dar información no solo sobre el funcionamiento de este elemento clave, sino también de las desviaciones con respecto al funcionamiento óptimo. Y entonces el mismo programa de mantenimiento predictivo que está en el sistema va haciendo sus cálculos y va haciendo recomendaciones sobre no grandes paradas, no necesariamente grandes paradas, sino actuaciones muy concretas. Se está advirtiendo que esta pieza concreta está teniendo una performance que es inferior a la performance que debería tener y se aconseja o bien una inspección o bien un cambio, etc. Entonces, por decirlo así, nos anticipamos a lo que pueda ser un desgaste del material, que solo se comprueba cuando este desgaste se produce, nos anticipamos a ello porque se sensorizan una serie de parámetros que son previos a la falla del elemento en cuestión y por lo tanto se ahorra también dinero. O sea, no solo se gana fiabilidad en lo que respecta al mantenimiento, sino que se ahorra dinero, porque muchas de las piezas que ahora en el mantenimiento programado acabamos sustituyendo, porque simplemente así está prescrito, con este mantenimiento predictivo igual no se tienen que cambiar, o igual se tienen que cambiar más, pero por razones que están justificadas. Ven ustedes el cambio de paradigma que la digitalización supone con respecto a lo que son las actividades normales, operativas de una empresa como Ercros, que es una empresa química, pero esto es naturalmente aplicable a muchas otras cosas. Y este tipo de metodología de sensorización es una metodología que se aplica también para ver cuestiones en donde sabemos que por la misma naturaleza del proceso productivo hay desgastes continuos, como por ejemplo en las celdas de membrana, como su nombre indica, pues tienen una membrana, es por donde pasa la salmuera y por donde se divide la salmuera en los componentes de la sal, en cloro y sosa, que tienen un desgaste continuo. Bueno, pues entonces la monitorización de estas membranas nos va a permitir también en tiempo real y en el momento oportuno sustituir estas membranas con anticipación a que se haya producido un fallo y por lo tanto haya generado la necesidad de parar la planta durante 1, 2, 3 días o lo que sea, ¿no? O sea que también aquí se aplica. Esto no es un mantenimiento como el anterior, esto es casi una forma de llevar el proceso de electrolisis de manera digital, por lo tanto también más eficiente y más económica desde un punto de vista financiero. El proyecto 8 es el proyecto de transportistas y bueno, este lo entenderán perfectamente. Este es un área típica, el área de logística, en donde la digitalización supone cambios muy importantes porque permite planificar los procesos de carga y la asignación del transporte de una forma mucho más rápida, mucho más oportuna, en tiempo real prácticamente, y optimizando, que esto es lo más importante, optimizando los costes. Es un proyecto además necesario porque con ello daremos cumplimiento a la nueva legislación sobre digitalización en lo que respecta al transporte de carretera y geolocalización. El proyecto número 9, clientes, bueno, es parecido al de logística, pero aquí referido fundamentalmente a la relación entre la empresa y los clientes, donde aquí el valor añadido viene en los procesos de carga, en los procesos de expedición, en el seguimiento de esta expedición en sus distintos hitos y en crear una plataforma digital que facilite a los clientes la gestión de pedidos, facturas, estado de cobros, etc. El proyecto 10, que sería el último de esta lista, también del área de logística, es la implementación de un software que se llama MRP, Material Requirements Planning, planificación de los requerimientos de material, que es lo mismo pero referido a la gestión de los almacenes que mantienen los stocks de recambios, cuál es el
la necesidad de estos stocks, cuando un stock está demasiado bajo, cuando hay que reponer, etcétera, etcétera. Es un mundo, todo él es un mundo en donde la digitalización va a suponer mejoras sustantivas y muy significativas respecto a lo que eran los planteamientos manuales que se hacían hasta estos momentos. Y luego el resto de los proyectos de digitalización los tienen ustedes aquí. El proyecto 11 es un proyecto de dispositivos móviles. No me estoy refiriendo a teléfonos móviles, son dispositivos un poquito más complejos, un poquito más grandes, pero que son móviles, que realmente el operario los lleva consigo y desde el sitio donde está, que probablemente es un sitio en donde tiene a la vista el tanque que se está cargando o la pieza que está funcionando en una planta, puede dar no ya información a sus superiores, sino incluso, dependiendo naturalmente del nivel del operario, puede dar instrucciones concretas a otros centros de la compañía que ejecutarán estas instrucciones para resolver el problema en el momento, en tiempo real. Es realmente, parece ciencia ficción, pero no lo es porque es algo que está ya funcionando. Business Intelligence, ahora aquí estamos en el sistema, en el área de sistemas de información. Este es el proyecto 12. Aquí lo que queremos es culminar la implantación de la herramienta Business Intelligence, que ya la tenemos medio implantada, y evolucionar la plataforma SAP, que es una de las plataformas más utilizadas para la gestión de la contabilidad y la operación industrial en España y en el mundo en realidad, potenciarla, digo, con herramientas digitales y con un almacenamiento de los datos en la nube. El proyecto 13 es optimización del entorno de trabajo. Aquí queremos también digitalizar lo que son las relaciones, implantar una plataforma que canalice los trámites de la empresa con sus empleados. O sea, aquí antes nos hemos referido a almacenes, transportes, clientes, ahora estamos hablando de empleados. Lo que haremos será que esta plataforma sea un gestor documental integrado que permita compartir la información no estructurada de la compañía, mejorando, por lo tanto, la colaboración entre la plantilla y la dirección y potenciando el trabajo en equipo. Estas plataformas son grandes facilitadoras del trabajo en equipo. El proyecto 14 es lo mismo, pero en lo que respecta a las relaciones con las administraciones públicas. Las administraciones públicas están haciéndolo ya, están digitalizando los canales de comunicación con ellas, por lo tanto ahí vamos a ponernos totalmente al día, quizás incluso en algunos sitios vamos a ir por delante de lo que nos van a requerir las administraciones públicas. Y el proyecto 15, que lo hemos dejado para el último, pero es muy importante, es muy importante. Aquí estamos hablando de una mejora general de las infraestructuras de los sistemas de información, porque, de hecho, en la medida en la que hagamos todo esto, vamos a depender más de todos estos elementos digitales. Por lo tanto, está en nuestro interés el mejorar las infraestructuras para que estos elementos funcionen de forma fiable y funcionen sin ningún tipo de traba y que admitan todas las necesidades de ancho de banda, de servicios, de almacenamiento y de capacidad de proceso. Muy bien, pues con esto, bueno, y un punto muy importante, claro, que me lo dejaba y que está aquí, que es la ciberseguridad. He dicho anteriormente que es evidente, vamos a digitalizarnos más, vamos a depender más del correcto funcionamiento de estos elementos digitales que hayamos introducido en la empresa, pero no solo queremos que toda esta estructura, toda esta infraestructura funcione a la perfección, sino que también queremos
que en la medida de lo posible sea inexpugnable a potenciales ataques que pueden venir desde fuera. Ustedes habrán oído de casos de hackeo que han habido a organizaciones pues, fantásticas, con mucha experiencia y que a pesar de ello pues, se han visto sometidos a estos ataques. Bueno, esta es una preocupación fundamental que debemos tener y vamos a invertir lo necesario para que el nivel de ciberseguridad de Aircross sea el nivel que nos dé un grado de tranquilidad suficiente para saber que estamos realmente protegidos. Estamos hablando del último proyecto, pero de un proyecto que es muy importante. Y paso por fin a los proyectos de diversificación, de descarbonización. Los tienen aquí, son estos cinco proyectos y que bueno, pues son muy importantes, son 5 grandes proyectos. El proyecto 16 es proyecto de eficiencia energética. Este es uno de los campos, como he dicho anteriormente, en el que vamos a invertir en materia de descarbonización. Y esencialmente de lo que se trata es de la adaptación de los procesos de producción y el reaprovechamiento de energías residuales y de materias primas mediante una serie de actuaciones que fundamentalmente van dirigidas a la mejora de los procesos de generación de vapor, la concentración de las salmueras para tener más efectividad en el tratamiento de las mismas, equipos de compresión de las plantas de formaldehído, etc. Toda una serie de actuaciones que redundan en esto, en una superación importante de los niveles de eficiencia energética que tenemos en estos momentos. Recuerden, como he dicho al comienzo de mi intervención, que el Plan ACT iba dirigido fundamentalmente a aumentar de forma significativa el nivel de eficiencia energética. Pues bien, ahora en el proyecto, en el Plan 3D, lo que hacemos es redundar, es seguir insistiendo en la eficiencia energética y elevando todavía más el nivel con el que habíamos acabado con la conclusión del Plan ACT. El proyecto 17 es el proyecto de adaptación al cambio climático y tiene varios aspectos que tienen lugar en Flix, en Vilaseca 1 y Vilaseca 2. Esencialmente, en el caso de Flix, y este es un proyecto que nosotros hemos presentado como promotores en uno de estos consorcios de actuaciones de inversión que se necesitaban para dar una muestra de interés al gobierno español en materia de potencial utilización de fondos procedentes de la Unión Europea. Pues bien, en este caso y en lo que respecta a Flix, lo que tenemos previsto es construir una planta fotovoltaica de 3,8 megavatios de potencia que se destinará fundamentalmente al autoconsumo. Y dentro de este autoconsumo están las empresas que se instalen en los terrenos de Flix. Recuerden, creo que he hablado en anteriores ocasiones sobre esto, que en Flix tenemos un plan de reindustrialización que llevamos a cabo conjuntamente con la Generalitat y que ha estado un poquito quieto en los últimos 2 años, pero la verdad es que ahora se está moviendo. Y se está moviendo, yo creo que a raíz precisamente de estos intereses de proyectos, del interés que tiene tanto la Generalitat, el Gobierno de España, como la misma Unión Europea, para ayudar en la financiación de estos proyectos, en particular con las características de reindustrialización que tiene Flix. Por lo tanto, lo que haríamos sería hacer esta planta fotovoltaica, dedicar la electricidad, que va a ser una electricidad renovable, de origen de fuentes renovables, y que por lo tanto posibilitará la producción de hidrógeno verde. O sea, una inversión asociada a esta sería la construcción de una electrólisis de agua, que sería en el mismo Flix, en donde dividiríamos el agua en
oxígeno e hidrógeno, y por lo tanto tendríamos ahí hidrógeno verde susceptible de ser almacenado o de ir dentro de lo que son las redes de distribución y consumo que están especificadas en este proyecto de consorcio más amplio en el que participan prácticamente todas las empresas del polígono de Tarragona, los ayuntamientos del área, la Diputación, etc. O sea que este es un proyecto muy interesante y creo yo que bastante buen candidato para tener una cierta ayuda por parte de la Unión Europea. Y otra cosa que haríamos, y también esta es una cuestión muy relevante en este proyecto, es construir una planta de generación de vapor, pero a través, no alimentada por gas, como acostumbran a estar alimentadas las plantas que tenemos ahora, sino alimentado a través de la combustión de biomasa, es decir, de residuos forestales, por ejemplo, ¿no? Y esto sería para las fábricas de Vilaseca 1 y Vilaseca 2. Con este proyecto lo que haríamos es que disminuirían los costes de fabricación del PVC, porque habría menos coste en la generación del vapor y, naturalmente, y esto es lo más importante, en este ámbito de la descarbonización, disminuirían también las emisiones de CO2. De hecho, no habrían emisiones de CO2. O sea, como pueden ver ustedes, el proyecto 17 es un proyecto que tiene mucha enjundia. El proyecto 18, aprovechamiento del hidrógeno, una advertencia. Nosotros ya producimos hidrógeno. De hecho, es uno de los productos que sale de la electrolisis de cloro y sosa. Y este es un hidrógeno que vendemos a terceros y en cuya manipulación tenemos experiencia de muchos años, porque el hidrógeno es un producto que tiene sus particularidades en lo que respecta a la manipulación del mismo. Bueno, lo que vamos a hacer aquí, y lo que quería decir es que aquí estamos hablando de hidrógeno que no es verde. Este no es el hidrógeno verde del que he hablado en el proyecto 17, sino que es un hidrógeno normal que proviene de fuentes energéticas no renovables. Entonces aquí lo que queremos es aprovechar en un nivel mucho más alto que el que tenemos aquí este hidrógeno que estamos generando y por lo tanto también reducir el consumo de energía y sobre todo disminuir el volumen de emisiones de CO2. El proyecto 19 se autodefine, es economía circular, es un proyecto destinado a la reutilización y al aprovechamiento de recursos. Esencialmente lo que hace es reaprovechamos el material de rechazo de los polvos de moldeo, potenciamos la reutilización de envases a través de la compra de envases reciclados o de la utilización de envases fabricados con materiales reciclados. Hay actuaciones asociadas que, aunque parece que tengan un nombre distinto, están asociadas a la economía circular, como son la mejora de las instalaciones de refrigeración de la planta de síntesis de la fábrica de Aranjuez, porque por esta vía reducimos de forma muy significativa el consumo de disolventes. Y el último proyecto, el proyecto 20, es el proyecto de movilidad sostenible. Es un proyecto en lo que esencialmente queremos hacer dos cosas. Reducir las emisiones de CO2 generadas en el transporte de mercancías de Ercros. Y con este fin hemos firmado ya un convenio con la Autoridad Portuaria de Barcelona para cuantificar y certificar las emisiones de dicho transporte y, a la vista de esa cuantificación, definir acciones de mejora que permitan la reducción del CO2 generado. Y luego, en segundo lugar, y esto ya es más dirigido a lo que es la plantilla, a lo que es las relaciones que hay entre la empresa y la plantilla, vamos a promover la instalación de cargadores para coches eléctricos o para híbridos enchufables en los aparcamientos, por lo menos ahora para empezar, de las fábricas de Vilaseca 1 y de Vilaseca 2. Y señoras y señores, con esto termino con esta exposición inicial. Como pueden ver ustedes, estamos hablando de un proyecto que no solo tiene estos tres ámbitos a través de los cuales podemos desarrollar este objetivo final, esta estrategia final de la sostenibilidad de la compañía, sino que presentan una cantidad de detalles respecto al ámbito de lo que hace Ercros que a algunos de ustedes les puede sorprender por
por la diversidad que existe y por las distintas cuestiones que se tienen que tratar en la operación de esta compañía. Y con esto, bueno, pues quedo a su disposición para las preguntas que ustedes me quieran hacer. Vale, pues vamos a empezar, por favor, el turno de preguntas. Para ello, os ruego que en el botón donde pone reacciones levantéis la mano y os iré dando el turno o bien lo solicitéis a través del chat. Os ruego también que formuléis vuestras preguntas en castellano, dado que al ser la rueda de prensa virtual trasciende el ámbito de Cataluña. Y finalmente os recuerdo que tanto la nota sobre el plan como una presentación ampliada se os enviará a continuación de esta rueda de prensa. Finalmente, por favor, cuando vayáis a hablar, activar vuestro micro, porque si no, no os vamos a oír, y si de paso activáis el vídeo, pues os veremos la cara, que siempre es más agradable. De acuerdo, pues tiene la palabra Dani Cordero, del País. Sí, hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tengo dos cuestiones respecto al plan. Uno, si podemos comparar las inversiones de este plan de los próximos 5 años con las inversiones que se han hecho en el último lustro. Y después, si ha comentado usted, señor Zabalza, las operaciones corporativas que se hicieron en 2005-2006. Si ese tipo de operaciones también están en la hoja de ruta de Ercros de los próximos 5 años. Gracias. Perdón, me he perdido la segunda pregunta. Sí. ¿La puedes repetir, por favor? Sí, señor Zabalza. Al principio de su exposición se ha referido a las importantes operaciones corporativas que hizo Ercros en 2005 y 2006, ¿vale? Y me gustaría saber si en la hoja de ruta de la compañía del próximo lustro tienen en cuenta otro tipo de operaciones corporativas o no, si simplemente se quieren crecer a nivel orgánico y generar EBITDA gracias a estas inversiones. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Dani, por tus preguntas. Vamos a ver, en lo que respecta a la primera pregunta, Ercros tiene una inversión, podemos llamar el CAPEX básico, que es una inversión regular de cambio de piezas, etcétera, que asciende entre 10 y 12, 13, quizás en algún año 15 millones, que esta se produce de forma regularmente. O sea, si quitando esta y comparando este plan, por ejemplo, con el Plan ACT, que es una operación similar a la que tenemos aquí, el Plan ACT acabó invirtiendo del orden de unos 100 millones de euros. Entonces, lo que aquí estamos contemplando es una inversión que lo tenemos es una inversión que, teniendo en cuenta que teniendo en cuenta las dos fases de la operación, es decir, el periodo 21-25 y 26-29, pues estaría en 92 millones el total de la inversión. Estamos hablando, por lo tanto, de una inversión similar a la inversión del Plan A, quizás está un poquito por debajo. Recordar que la inversión del Plan A, la inversión fundamental, era una inversión de estas típicas de grandes plantas de empresas químicas. Era cambiar las electrolisis antiguas, las electrolisis de mercurio a electrolisis de membrana, y además en todos los sites en donde seguimos manteniendo la producción de cloro y sosa. O sea, estábamos hablando de producciones muy importantes y producciones asociadas que también se hicieron a raíz de esto, como por ejemplo, bueno, pues la sustitución. Nosotros ya producíamos con tecnología de membranas, pero teníamos unas celdas de membranas, claro, eran de una generación más antigua, y lo que hicimos es sustituir esas membranas de generación antigua por celdas de membranas modernas, de hecho de las más modernas posibles, lo que se llama la tecnología del zero gap,
que son muy estrechas, la membrana es realmente muy estrechas y son las más eficientes desde un punto de vista energético. Bueno, pues entonces, esencialmente estamos haciendo el mismo esfuerzo. Estamos hablando de 100 millones en este plan, con aproximadamente, nos fuimos un poco más allá porque hubo una serie de ampliaciones del plan ACT, pero también fue de esta magnitud. Estamos repitiendo el esfuerzo de la inversión estratégica de Aircross. La no estratégica la dejo en el CAPEX, en estos 10, 12 millones que anualmente se van repitiendo cada año. Y en lo que respecta a la segunda pregunta, bueno, pues es evidente, en los años 2005 y 2006, y además de forma muy seguida en el tiempo, pues hicimos dos operaciones realmente importantes de naturaleza corporativa. Y digo importantes porque, sobre todo en el primer caso, en lo que respecta a la compra de Aragonesas, el comprador, Aircross, era más pequeño que el comprado, Aragonesas, o sea que era una inversión importantísima. Y luego, un año después, compramos efectivamente derivados forestales. Aquí estamos hablando de una situación en donde la Aircross que hacía estas dos compras era una Aircross relativamente pequeña. Es verdad que Aircross había sido la empresa química más grande de España, pero después de todos los problemas que hubieron a raíz de la crisis de 1992, etcétera, hubieron desinversiones, hubieron ventas, Aircross quedó reducido a un tamaño relativamente pequeño. Y en ese momento era una necesidad, yo hablaría de necesidad. Para nosotros era importantísimo el poder ganar tamaño y por lo tanto el poder ganar en términos de economías de escala. La escala que teníamos era demasiado pequeña. Hoy la situación es distinta. Hoy nuestra escala... Bueno, cuidado, debo matizar mis palabras. Si comparamos Aircross con las grandes multinacionales europeas o americanas, pues es evidentemente que somos una compañía pequeña. Pero en términos españoles, bueno, pues somos la primera compañía específicamente química y ciertamente no somos tan pequeños como lo éramos en el momento de comprar Aragonesas y derivados forestales. Digo esto para motivar el hecho de que nuestra urgencia en estos momentos para ir a una operación corporativa no es la que teníamos en el año 2004 o 2005 o 2006. Entonces sí, era una cosa casi de vida o muerte. Teníamos que hacerlo porque no podíamos mantener esa situación de empresa tan pequeña. Y lo hicimos, y luego hicimos las correspondientes reestructuraciones, y creo yo, no creo que nadie pueda disputar esto, que estas dos operaciones han salido perfectas y Aircross hoy es lo que es y ha sido capaz de transitar a lo largo de las distintas crisis, algunas de ellas muy importantes como la del 2008-2009 que hemos tenido gracias a estas compras. ¿Tenemos ahora la misma urgencia? Bueno, no la tenemos. Y en este sentido, el plan este no es un plan que contemple operaciones corporativas. De hecho, yo os he descrito la totalidad del plan y, por lo tanto, lo que os he descrito es la existencia de estos 20 proyectos que son proyectos, naturalmente, que van a generar crecimiento, van a generar mayor producción, pero proyectos internos, proyectos orgánicamente generados. ¿Quiere esto decir que queremos rechazar cualquier posibilidad de carácter no orgánico? Pues no, naturalmente. O sea, nosotros no nos estamos dedicando activamente a buscar operaciones de carácter no orgánico, pero si esas operaciones se plantearan, pues nosotros, como siempre hacemos, pues las estudiaríamos y veríamos si son operaciones que pueden beneficiar al accionista y a la sostenibilidad, que para nosotros este es el objetivo fundamental, como he dicho anteriormente, a la sostenibilidad de la compañía. Sí, tiene la palabra ahora Gabriel Trindade de Expansión. Por favor, Gabriel, acuérdate de activar el micro. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. La primera pregunta es una aclaración. La cifra de EBITDA adicional acumulado es una cifra objetivo. Quiere decir que en el año 2029 el EBITDA tiene que estar en 194 millones
Y la segunda es, ¿todas estas inversiones tienen algún efecto en materia de empleo? Vamos a ver, no es un objetivo, es el EBITDA que sale de la inversión. Naturalmente, el EBITDA, la métrica de un EBITDA es euros, ¿no? Son millones de euros en los cuadros que os he presentado, pero no es un objetivo que nos pongamos. Hecha esta inversión, naturalmente, todo plan de inversión requiere unos elementos de suposiciones, supuestos unos determinados precios, que son los precios actuales, y la evolución de los mismos a lo largo del periodo considerado, esta inversión va a generar este EBITDA. Ahí no hay ningún tipo de estimación en lo que respecta a la performance de la inversión. La inversión son máquinas, bueno, aquí no todos son máquinas, en la parte de digitalización y de descarbonización hay otras cosas también, pero en la parte, por ejemplo, de diversificación son máquinas, son plantas que tienen sus productividades, sus características técnicas que te generan un producto, ahí prácticamente la desviación es cero. Luego ya, donde sí pueden venir desviaciones es en función de cuál sea la realidad de los supuestos que hemos hecho. Creo que hemos sido muy prudentes, y a los efectos de convencernos de que estos proyectos eran rentables, hemos sido muy poco atrevidos en planificar incrementos o cambios muy llamativos con respecto a la situación actual. Por lo tanto, mi confianza de que estos números sean números que acaben produciéndose es muy alta. Dicho esto, digo que estamos hablando, y esta es una advertencia que naturalmente hay que hacer siempre, de un plan de inversión, un plan que mira al futuro y un plan que tiene elementos de estimación, evidentemente. Y en lo que respecta a la segunda parte de tu pregunta, bueno, vamos a ver, estamos hablando de... aquí este plan es distinto del Plan ACT. El Plan ACT, si os acordáis, era un plan que estaba asociado a cesar la actividad de algunas plantas, de algunas electrolisis en concreto, y que por lo tanto estaba asociado a una disminución de la plantilla que naturalmente se llevó a cabo de acuerdo con los sindicatos, etcétera, etcétera. Este plan no considera ningún tipo de ajuste de plantilla. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿considera incrementos de plantilla? La respuesta es sí, considera incrementos de plantilla. Lo que también he de decir es que son incrementos de plantilla relativamente modestos, porque estamos hablando de operaciones que se ejecutan sobre ya una base de infraestructura civil que ya existe y sobre la base de una organización de plantilla que ya existe. Por eso son tan rentables, porque realmente una parte de la inversión que tendríamos que haber hecho si lo que hiciéramos es una inversión grassroots, que dicen los ingleses, ¿no? Que es a partir de nada, donde se tiene que construir todo. Ahí sí, realmente habríamos tenido más gasto. Aquí no lo tenemos. Pero eso también quiere decir que los cambios de plantilla son cambios de plantilla relativamente modestos. Bueno, yo no he querido ponerlos aquí porque realmente no tienen demasiada relevancia. Pero creo que el mensaje importante a señalar es que no hay ajustes de plantilla, no hay reducción de plantilla. Y en todo caso lo que habrá será un aumento de plantilla a lo largo del tiempo, naturalmente. Sí, la siguiente en intervenir es Estela López, del Economista. Estela, por favor, acuérdate de activar el sonido. Gracias. Hola, buenos días. Yo tengo varias preguntas. No sé si prefiere que vaya haciendo una a una para que no se quede ninguna. Estela, te veo solo los ojos, ahora te veo la nariz. Es que yo no me estoy viendo. Ahora te veo toda la cara. Bueno, es que yo no me veo, no sé cómo tenía puesta la cámara. Ahora veo casi toda la cara. La barbilla no te la veo todavía, pero bueno, adelante. Ahora, perfecto, venga, adelante. De acuerdo. Voy de una en una, así no nos dejamos ninguna, que tengo 4 preguntas. La primera sería del total de inversiones que se ha presentado. Si hay una parte que viene vinculada a obligaciones normativas, como pasaba con el Plan ACT, que el grueso era para hacer frente al cambio de normativa europeo. Si en este caso también hay una parte que son inversiones destinadas a
a cumplir normativas o todos son proyectos estratégicos que no son de obligado cumplimiento porque hayan cambiado una ley? ¿Me las vas haciendo una a una? Sí, voy una a quieres una. hacerlas? Vale, no, te respondo a esta. Vamos a ver, son fundamentalmente estratégicas, pero cuidado, esto hay que matizarlo. Hay algunas que con la realización de las mismas se va a cumplir algunos requerimientos que estaban ya encima de la mesa, una en particular que hace referencia a la digitalización del transporte y a la planificación del mismo, o sea, son cosas muy técnicas, muy concretas, pero normalmente son decisiones estratégicas. ¿Qué ocurre? Bueno, que claro, detrás de la decisión estratégica del 90% de los proyectos de descarbonización está el cumplimiento, o si no el cumplimiento, el ir en la dirección de lo que es la agenda de la Unión Europea, que por ende va a ser también la agenda del gobierno español una vez esté aprobada la Ley de Transición y de Cambio Climático, y en ese sentido, bueno, pues vamos a poder mostrar, ahí la estimación que hemos hecho, también hay un elemento de estimación, es una reducción del CO2 del 39%. Recordar que en este punto el objetivo final se va a definir, a menos que haya un cambio de última hora de la ley que está en trámite, en un objetivo para el 2050 de neutralidad en lo que respecta a la emisión de CO2. Lo cual quiere decir que se les va a pedir a las empresas no solo que reduzcan el volumen de CO2 emitido, que es lo que nosotros vamos a hacer en este plan. En este plan solo vamos a reducir el volumen de CO2. En este sentido vamos en la dirección de lo que quiere el sector público que hagamos, sino que en último término, para 2050, tendremos que haber establecido los mecanismos de captación del poco CO2 que en esos momentos estemos emitiendo. O sea, si nosotros ahora reducimos el CO2 un 39-40%, nos quedará todavía una cantidad de CO2 que emitimos. Si estuviéramos ya en 2050, tendríamos que mostrar qué tipo de actuaciones, no sé, comprar bosques, establecer convenios con gobiernos que tienen capacidad para generar elementos vegetales de absorción de carbono o ya cosas más técnicas de absorción de carbono. Pero entonces vamos a tener que hacer proyectos de absorción de carbono para poder justificar que el poco carbono que emitimos lo absorbemos con actuaciones compensatorias que no tienen por qué realizarse en el mismo site o ni siquiera por parte de la misma empresa, siempre que sea hecha a cargo nuestro. Entonces, son estratégicas, pero hay un elemento asociado a obligaciones. No es el caso, porque en este caso las obligaciones estamos hablando de objetivos de disminución de emisiones y creo que los estamos cumpliendo de sobras, pero sí, hay estos elementos más globales de política de descarbonización que están ahí, que nosotros naturalmente los estamos observando y teniendo muy en cuenta. Segunda pregunta. La segunda es que hablaba de que querían impulsar las inversiones con todo lo que pudiesen ser ayudas y que intentarían captar fondos europeos. No sé por qué importe van a presentar proyectos. O sea, ¿cuál sería el máximo al que quieren optar de ayudas? Bueno, vamos a ver, estas cosas son delicadas porque puede parecer, si damos demasiados detalles, que ponemos un énfasis muy grande en este aspecto. Yo he dicho una cosa, no sé si la he dicho suficientemente clara, pero la vuelvo a repetir, y es que, en principio, aun si no tuviéramos ninguna ayuda, nosotros podríamos financiar todo el plan con recursos internamente generados. Esta es la premisa de la que partimos. Nosotros tenemos capacidad para hacerlo. Y en ese sentido, esto nos da una gran libertad, porque naturalmente que vamos a solicitar estas ayudas, faltaría más. Entre otras cosas porque nosotros ya venimos solicitando ayudas en todas nuestras inversiones pasadas y la verdad es que
lo digo sin rubor, creo que hemos tenido bastante éxito en la obtención de estas ayudas, sobre todo en cuestiones de mejora energética. Visto el pasado, vista la experiencia empírica, bueno, pues sí, yo tendría que contestarte diciendo que creo que también esta vez vamos a obtener ayudas. Pero seamos más modestos y más cautelosos, ¿no? Aunque no tengamos ninguna ayuda, vamos a financiar este plan con recursos internamente generados. Y eso sí, no vamos a desperdiciar oportunidad si creemos que nuestros proyectos cumplen con los requisitos que se vayan poniendo de manifiesto en cada una de las convocatorias y si cumplen con los fines del mismo. Y naturalmente, como te puedes imaginar, ya hemos identificado pues, el 80% de proyectos que potencialmente son susceptibles de pedir ayudas. Vamos a aprovechar todas las oportunidades que tengamos. Pero no hemos querido plasmar esto como un objetivo o como un parámetro del plan, porque creo que aquí lo que debe imperar es el hecho de que el plan se hace con autonomía financiera, se hace incluso bajo el supuesto de que no obtuviéramos ningún tipo de ayuda procedente de los fondos europeos. De acuerdo, pero si la tuviesen, ¿este 80% era lo que están mirando o el 80% del plan podrían llegar a pedir? El 80% es el 80% de la inversión. Nunca las ayudas son ayudas en donde te dan el 100% de la inversión. Primero que son ayudas que pueden ir en forma financiera, de créditos, con determinadas condiciones. Pueden haber también ayudas a fondo perdido, pero siempre son una fracción, Entonces, pero es que no hemos entrado a analizarlo, porque esto lo vamos a analizar una vez tengamos ya las características de las convocatorias que están... Bueno, de hecho, lo estamos ya empezando a analizar, pero lo estamos empezando a analizar porque necesitamos primero saber exactamente cuáles son las condiciones de las distintas convocatorias y, lo que es más importante, cuál es el procedimiento que se va a utilizar y la coordinación que va a haber entre las esferas autonómica y estatal, o incluso la europea, caso de que hayan proyectos que vayan directamente a Europa, si es que los hay, lo desconozco. Pero esta es nuestra idea, la idea de esto lo tenemos ahí, es una buena noticia. Piense que este plan lo venimos desarrollando desde prácticamente principios del pasado año, de 2020, o sea que en esos momentos no se hablaba todavía de la existencia de estos fondos europeos. O sea que nosotros lo que vamos a hacer es adaptar este plan, que coincidentemente es un plan que va totalmente en la línea de las actuaciones tractoras, creo que así las han llamado desde la Unión Europea, que piensan promover. Esto nosotros lo teníamos ya pensado con anterioridad a la existencia, bueno, del grado de virulencia de la pandemia y de las ayudas propuestas por Europa. O sea que estamos francamente bien preparados para poder aprovechar esta oportunidad que nos brinda Europa. De acuerdo. En el caso de la planta fotovoltaica, ¿se destinará todo a autoconsumo o también se buscará rentabilidad vendiendo parte de la energía? Vamos a ver, ahí la respuesta a esta va condicionada a la cantidad de terceros, de empresas terceras que piensen instalarse en el site de Flix. Entonces, he dicho en mi intervención que había estado esto bastante muerto en los últimos 2 años o algo así, y que ahora se ha empezado a animar, pero además a un ritmo realmente importante. Y tenemos algunas peticiones que realmente son muy interesantes. Tenemos también peticiones de partnerships, de joint ventures con nosotros mismos que estamos considerando muy seriamente. Entonces, en función de la existencia de una demanda importante, bueno, pues habría más o menos autoconsumo. Pero luego tenemos la planta de electrolisis, que también es un compromiso, es un proyecto de inversión, pero también hay un elemento de compromiso con las autoridades municipales, con las autoridades provinciales de Tarragona. Por eso figura este plan, este proyecto figura dentro del proyecto más amplio de manifestación de interés.
Y yo creo que si hacemos la electrolisis en el tiempo adecuado con respecto a la planta fotovoltaica y si en ese momento ya hay 2 o 3 nuevas empresas, que vamos a poder cubrir prácticamente toda la producción de la planta fotovoltaica. Ojalá sea así. En cualquier caso, nuestra idea inicial es tratar de que todo se dedique al autoconsumo in situ, que esto tiene muchas ventajas porque hay ahorros de transporte. Si nos quedamos cortos, entonces pensaremos en una ampliación quizás de la planta fotovoltaica, o si nos quedamos largos, entonces estos proyectos son proyectos en donde si no lo autoconsumes tú, está establecido un sistema para lo que puedas volcar la energía restante a la red. O sea que en cualquier caso la energía que se genere va a ser utilizada. Y nuestro ideal es que fuera utilizada en la misma site de Flix y que por lo tanto pudiera beneficiarse del ahorro de transporte de esta energía, que son ahorros importantes. De acuerdo, la última pregunta, que no sé si lo habrá concretado al principio porque he llegado un poquito más tarde, respecto al objetivo de diversificación, que es uno de los grandes objetivos de este plan, de no depender tanto de la parte de cloro-sosa. Si podría hacer la fotografía de qué peso tienen actualmente las diferentes divisiones y a qué pesos se quiere llegar al final del plan tras estas inversiones. Sí, a ver, voy a ver si tengo aquí una... Sí, esta aquí precisamente. Bueno, vamos a ver, el peso depende un poco de qué métrica utilices, pero por ejemplo, si utilizamos las ventas, la distribución de las ventas entre las 3 divisiones, bueno, pues entonces tendríamos que el 61%, estoy hablando con datos del 2019, 2020 probablemente habrán cambiado un poquito, pero solo esto cambia muy poco a poco, ¿no? En 2019 el 61% de las ventas procedían de la división de derivados del cloro, el 30% de la división de química intermedia y el 9% de farmacia. 61, 30 y 9. O sea, como puedes ver, la proporción de la división de derivados del cloro con respecto a las otras 2 divisiones es muy importante. Es muy importante. Y esto es lo que hace que la generación del EBITDA total de la compañía tenga una elasticidad relativamente significativa con respecto a la variación del PIB, ¿no? El objetivo de la diversificación, hay que ser realistas. Estamos hablando de una cuestión estructural. Las cuestiones estructurales varían en el tiempo, pero varían despacio. Entonces, aquí no se pueden conseguir cambios en la estructura muy rápidos. Pero lo que sí tenemos claro es la dirección en la que queremos ir. Y la dirección en la que queremos ir es, vamos a ver, nosotros vamos a seguir produciendo cloro y sosa y derivados del cloro o utilizadores del cloro como el PVC. Y ahí nuestro objetivo va a ser no tanto aumentar la dimensión como ser extremadamente eficientes en términos de costes fijos y en términos de utilización de energía. Este es nuestro objetivo. Entonces, en lo que respecta a los otros 2 proyectos, en lo que respecta a los otros 2 negocios, a las otras 2 divisiones, ahí ya, aparte del ahorro de energía, naturalmente, vamos a considerar una ampliación de la actividad. Una ampliación de la actividad porque el peso relativo de estas 2 divisiones vaya aumentando con respecto al peso relativo de la división de derivados del cloro. Por cierto, esta es la división, estos son los pesos en términos de ventas, pero fíjate que si en lugar de ventas hablo de EBITDA, espera, esto lo tengo en otro sitio, si me permites un momento, creo que lo tengo aquí. No lo tengo aquí. Pero si hablamos en términos de EBITDA, los EBITDAs naturalmente son distintos. Estamos hablando de que farmacia representa un 9%. Recuerdo haberlo apuntado, pero no lo tengo aquí.
hablamos de un 9% en términos de facturación, en términos de EBITDA estaremos hablando de un 15, un 16% o un 17%. Estamos hablando de cifras ya mucho más importantes. En el caso de química intermedia también es superior al 31% y por lo tanto en el caso de derivados del cloro es inferior a este 61%. Pero bueno, en cualquier caso, es evidente que tenemos una concentración relativamente importante en el negocio de cloro y sosa. Y hay otra precisión que quería hacer, y eso lo he repetido creo que un par de veces en mi exposición, y es que he caracterizado la inversión en la planta de clorito, esta es una inversión en Sabiñánigo, como una inversión de diversificación, cuando Sabiñánigo es una de las fábricas de la división de derivados del cloro. Pero toda la parte relativa al tratamiento de aguas, tanto en lo que se refiere a aguas de ocio, como por ejemplo pues pueden ser las piscinas, etcétera, o a actividades de desalación, esto es totalmente distinto al cloro. Esto tiene un mercado y una dinámica y una dependencia con el PIB que es totalmente distinta a la división de cloro. Entre otras cosas, porque una parte importantísima de la producción, tanto de ATCC, estas son las pastillas para la desinfección de aguas de piscinas, como de clorito sódico, que es el producto para la desinfección de agua salada, para las desaladoras, una parte muy importante de esta producción va destinada a la exportación. O sea que estamos hablando de proyectos que no acentúan porque es que no tienen casi nada que ver la dependencia del EBITDA generado con la marcha del PIB en España o en Europa, porque estamos hablando de mercados que son muy distintos, algunos muy lejanos, y estamos hablando en este sentido de diversificación pura y dura, en el sentido de que realmente nos aísla de las vicisitudes y de las oscilaciones del ciclo económico. Estela, Hay un sí. objetivo. Perdón, vuelvo a lo que decía antes. He encontrado lo del EBITDA. Vamos a ver, te repito cuáles son las distribuciones en lo que respecta a ventas y en lo que respecta a EBITDA. A ventas, he dicho, derivados del cloro 61%, química intermedia 30% y farmacia 9%. Bueno, pues en EBITDA, derivados del cloro 60%, química intermedia 23% y farmacia 17%. Lo que decías, al 15, 16, 17%. Estas son las dos, o sea, pero en cualquier caso, como puedes ver, derivados del cloro, tanto en ventas como en EBITDA, tiene una aportación muy importante, del orden del 60%, casi 2/3. Y hay objetivo, aunque no se pueda concretar uno a uno, pero por ejemplo, que después de todas estas inversiones en que ganen peso relativo química y farmacia, que se quedasen en a lo mejor 50-50 o entre derivados de cloro y el resto. Ya he dicho antes que estas cosas cambian despacito, muy despacio. Vale. Entonces, no me gustaría poner objetivos porque además, claro, también dependen mucho de la evolución de los mercados, de los precios. Por ejemplo, en el periodo que va de 2016 a 2018, la sosa alcanzó unos precios increíbles, altísimos, por razones específicas que tenemos muy analizadas, pero el hecho es que las alcanzó. Claro, entonces, aún a pesar de que el Plan Act lo que hacía era reducir en un principio, aunque luego ya prácticamente se ha cubierto toda la capacidad anterior que teníamos de electrolisis, a estos precios de la sosa, el volumen del EBITDA pues aumentó espectacularmente, a pesar de que el volumen de ventas de la división de derivados del cloro hubiera disminuido. O sea que son cosas que primero son estructurales, varían muy despacio y segundo, bueno, también dependen un poco de la situación del mercado en donde no son pesos que se mantengan estables a lo largo del tiempo, tienen una cierta sensibilidad, sobre todo en el caso de derivados del cloro, de estos vaivenes en los precios de la sosa, del hipoclorito que acostumbran a producirse y que son bastante importantes. Muchas gracias. Pues Estela, si has terminado de preguntar, cedemos ahora la palabra a Raúl Massa de Mercados. Con Raúl termina el turno de preguntas. Adelante, Raúl, gracias. Hola, buenos días.
Quería centrarme sobre todo en el tema de los costes, en este caso en los precios de la electricidad, y si se mantienen alineados con el malestar que hay entre las empresas industriales por los altos precios de la electricidad que hay en España y la posible mengua de competitividad con respecto a los países europeos cuando estamos hablando del mismo negocio. Y asimismo, en relación con esto, sobre la firma de PPAs, que algunos años se ha hablado de los contratos a largo tiempo para la luz, que se estaban gestionando. No sé si durante este año se piensa cerrar algunos, si están ya en marcha, si están a punto de finiquitarse, si nos puede comentar algo. Muchas gracias. Muy bien, una pregunta muy oportuna, Raúl, porque el precio de la electricidad es una cuestión importante para nosotros. Y, bueno, no solo para nosotros, pero sobre todo para los grandes consumidores de electricidad. Bueno, vamos a ver, el precio de la electricidad del año 2020, del año que hemos acabado, ha sido un precio razonable, en el sentido de que ha sido un precio inferior al que teníamos en 2019. Lo que ocurre es que hacia el final del año, hacia las últimas semanas de diciembre, coincidiendo con este cambio de temperaturas, bajada de temperaturas, episodios de nieve, etcétera, etcétera, ha habido un repunte muy grande que se ha trasladado también a las primeras semanas de enero. Nosotros creemos que el repunte este es un repunte fundamentalmente de corto plazo, es un repunte muy coyuntural y que cuando las condiciones climatológicas vuelvan a su cauce, como están haciéndolo, pues va a haber una bajada del precio. Esto es, en lo que respecta un poco, es verdad que en estos últimos días la electricidad ha estado en las noticias, en los medios, y sobre todo, claro, ha estado en los medios por la potencial subida de la factura familiar que, claro, si coges días y horas de particular días, han habido horas en donde los precios han subido por encima de los 100 euros el megavatio hora, ¿no? Pero bueno, es una cosa coyuntural, esto se va a ir ordenando. Luego ya entrando un poco más en el sustrato de la pregunta que estás haciendo, que es el sustrato de, bueno, vamos a ver, la industria española está satisfecha con los precios de la electricidad en nuestro país. La respuesta es no. Y es no porque nosotros operamos en un mercado interior en donde los productos finales, los productos que nosotros vendemos, circulan libremente en toda la Unión Europea, en todo el mercado interior. Y en cambio, en lo que respecta a uno de nuestros inputs, en nuestro caso un input muy importante como es la electricidad, el mercado ya no es toda la Unión Europea. El mercado entonces es solo, de hecho, estrictamente hablando, es el mercado español, o si me apuras, porque hay una serie de transmisión y de acuerdos entre los dos países, el mercado ibérico. Pero aunque sea el mercado ibérico, es un mercado relativamente cerrado que tiene poco transporte del resto de Europa y que por lo tanto crea una situación en donde una parte de nuestros inputs pueden tener unos precios que son sustancialmente distintos al de nuestros competidores. Curiosamente, a lo largo del tiempo, el precio de lo que es el producto básico, que es la energía eléctrica, este precio ha ido convergiendo. Seguimos pagando más por el precio básico que lo que pagan otros países, como son Francia y Alemania, pero es verdad que ahora el diferencial no es tan grande. ¿Dónde está el problema? El problema es que el precio de la electricidad, el precio final, que es lo que a nosotros nos interesa, es lo que tenemos que pagar por cada kilovatio, lo que tenemos que pagar y lo que afecta a la tesorería de la compañía. El precio final tiene una parte que es el precio base, pero luego toda otra parte muy importante, del orden del 50%, estoy redondeando groseramente, que es un componente regulado. Un componente regulado, algunos de estos elementos justificados, como son, por ejemplo, pues los costes de transporte, las tarifas de acceso a la red, etcétera, y otros no tan justificados cuando hablamos ya pues, de pagos de ayudas anteriores a las energías renovables o de otros aspectos que bueno, pues, podrían perfectamente tener cabida dentro del presupuesto. Y aquí
es donde hay la gran diferencia entre Francia y Alemania y otros países, pero me voy a concentrar en Francia y Alemania porque son nuestros dos competidores principales dentro de la Unión Europea y nosotros. En Francia y en Alemania los correspondientes gobiernos han sido muy pro-industria, han tenido muy en cuenta las necesidades de la industria y la posibilidad de deslocalización de la industria y han reducido estos elementos, estos peajes o esta parte regulada al mínimo, al mínimo. En cambio, en nuestro caso, tenemos ahí una parte que es, por ejemplo, una parte que es importante y de la cual se benefician los países que he mencionado, Francia y Alemania, es que nosotros en el precio de la electricidad va incluido lo que es el coste del CO2 que emiten las eléctricas, que naturalmente nos lo cargan a nosotros en el precio final. Bueno, pues bien, para esto ya está establecido y está admitido por la Comunidad Europea que haya una compensación por se llama CO2 indirecto. Pues bien, la compensación en Francia y en Alemania pues puede ser del orden del 60%, 50-60% o más. En nuestro caso es del orden, es muy pequeño, es del orden, no sé, es una cantidad irrisoria, es casi insignificante. Nosotros lo que decimos al gobierno, y lo decimos de forma insistente, fundamentalmente a través de AEG, que es la Asociación de Grandes Consumidores de Energía, que desearíamos que el gobierno español tuviera una política de fijación de esta parte regulada de la tarifa, que si no es igual, por lo menos fuera algo parecida a la que tienen nuestros dos competidores, con lo cual entonces el precio quedaría ya más nivelado y no saldrían estos diferenciales de 20-25 euros por megavatio hora que tenemos en estos momentos y que realmente nos hace muy poco competitivos frente a ellos. O sea que esto es importante. Y en lo que respecta a las PPAs, vamos a ver, las PPAs, esto es una cuestión muy importante, nosotros la hemos analizado. Hasta estos momentos, los PPAs que nos ofrecía el mercado eran PPAs en donde realmente nos pedían asumir un riesgo que no venía compensado por el precio que teníamos que pagar por el PPA. Entonces veíamos que asumíamos un riesgo, pero no teníamos un potencial beneficio. Siempre hay un riesgo, porque un PPA es hacer un pago a un plazo determinado, ¿no? Pero esto en el futuro va a cambiar, y va a cambiar por una razón muy sencilla. En el Estatuto de Consumidores Electrointensivos, una de las condiciones para poder disfrutar de la categoría de electrointensivo es el haber suscrito determinado volumen de PPAs en el consumo de tu energía. Con lo cual, ahora ya realmente va en serio. Vamos a tener que contratar estos PPAs, naturalmente por razones intrínsecas, y vamos a negociar para que sea en los términos más favorables para nosotros, pero también porque es una de las condiciones que aparece en la nueva regulación del Estatuto de Electrointensivos. Entonces, ahí van a cambiar las cosas y la promoción de los PPAs, claro, se va a multiplicar de forma significativa, sin ninguna duda. Muy bien, bueno, pues si esta es la última pregunta, entonces, si me permites, Teresa, yo lo único que tengo que hacer es agradeceros a todos vosotros vuestra asistencia y las preguntas interesantes que me habéis formulado. Espero que haya podido contestarlas todas, mejor o peor, pero creo que no me he dejado ninguna. Y quiero que también os vayáis con la idea de que estamos ante un plan que es un plan ambicioso, y que si se lleva a término en la literalidad de lo que yo he expuesto aquí, la ERCROSS que resultará después de este plan va a ser distinta de la ERCROSS que tenemos ahora en estos momentos. Y lo va a ser fundamentalmente, no tanto por los proyectos de diversificación, que estos cumplen otro objetivo, sino por los proyectos de digitalización y los proyectos de descarbonización, que estos nos van a cambiar la vida, en cierta manera. Nos la van a hacer más fácil, quizás también más exigente, pero más moderna en todo caso y más productiva. Entonces estamos ante el futuro.
Y el futuro es lo que va a venir a partir de estos momentos. Muchas gracias a todos.